Bueno, pues como bien dice el título, precisamente lo que vamos a ver es, pues eso, hablar un poco de cómo hacer la psicoterapia con ayudas técnicas y ver un poco de reflexión al respecto. No solo exponer, bueno, algunas de las cosas que conozco, las que hemos trabajado, pero sobre todo nuestras propias experiencias con todas estas tecnologías, un campo en el que, bueno, desde el principio de mi carrera siempre me ha interesado y es unir un poco la tecnología con la psicología y nos hemos movido en temas muy variados utilizando tecnología dentro de toda la evaluación y los tratamientos psicológicos. Y para discutir un poco al final, entonces, pues bueno, ¿cuál es la realidad de esa tecnología? ¿Hasta qué punto es útil o realmente o somos cuatro chalados un poco que estamos utilizándolo? Más que una cosa generalizada. Realmente, y ya adelanto un poco esas conclusiones al final, la mayoría de los psicólogos, y más en España, por lo menos los que conozco, en general no suelen utilizar tecnología, a pesar de todo lo extenso que ya está, prácticamente siguen utilizando los mismos procedimientos de siempre y, bueno, pues funcionando con papel y lápiz en la mayoría de los casos. Bueno, como decimos, entonces en vez de ir exponiendo un poco cada una de esas posibles tecnologías una a una y los programas que hay, he intentado hacerlo de una forma un poco más práctica en cuanto a realmente cuáles son las tareas que puede llevar a cabo un psicólogo o psicóloga en cuanto a las tareas de evaluación y las tareas de tratamiento. Y a partir de esas tareas, qué cosas podemos añadir y que realmente están hoy día disponibles para que nos ayuden en todas esas tareas. De manera que veamos qué ayudas técnicas se pueden utilizar en la evaluación y qué ayudas técnicas en la intervención. Hablaremos luego un poco de la inteligencia artificial, que es lo nuevo que se está midiendo hace cuestión de 2 años, no mucho más, realmente en la propia psicoterapia y hasta qué punto, bueno, pues es bueno, es malo, qué límites puede tener y ahí, bueno, podemos detallar más cosas, en las preguntas. Y explicaré un poco, aunque sea por encima y muy rápido también, pues las experiencias de nuestro grupo en todo este tipo de tecnologías. También experiencias bastante diversas al respecto. Bueno, como decíamos, ¿cuáles son? Independientemente del procedimiento, bueno, de la teoría que tenga un profesional, realmente qué tareas son las que se está haciendo. Y si veis, están recogidas ahí. Sea un psicólogo, bueno, conductual o contextual, como en mi caso, sea alguien más cognitivo-conductual o alguien más humanista, o incluso a veces algunos psicoanalistas, realmente el tipo de tarea y cosas que puedan hacer en la evaluación serían estas. Es decir, hace una entrevista de un tipo u de otro, donde va a recoger la información del caso. Si es algo más sistemático, pues va a utilizar algunos cuestionarios o va a utilizar test estandarizados. Dentro de algunas de esas concepciones, sobre todo conductual o cognitivo-conductual, se van a utilizar autorregistros, en algunos casos también registros fisiológicos y también registros observacionales. Es decir, que independientemente de la concepción teórica que tenga un profesional, ese es el tipo de tarea que va a realizar. Luego la explicación teórica puede ser por otro lado. Y en todas esas técnicas, entonces, nos podemos ayudar precisamente de los avances técnicos. Y por otro lado, exactamente lo mismo, ¿cuáles serían las tareas que hace cualquier tipo de terapia, de terapeuta? Si consideramos, independientemente de la concepción teórica que pueda tener, lo que hace un psicólogo realmente es escuchar. Es una audiencia no punitiva, escuchar lo que dice el otro. Y ya con escuchar casi tenemos la mitad de la partida ya ganada. Pero en muchos casos lo que hace también es dar información, lo que otros llaman psicoeducación, y dar una serie de informaciones pues, sobre los problemas, sobre cómo se producen, qué causas están, etcétera. También, y ya indicando algo más de intervención, estaría el dar asesoramiento, consejos, sobre todo cuando el tipo de problemáticas no son demasiado fuertes, demasiado psicopatológicas, con lo cual en muchas cosas un cierto asesoramiento, consejo, también es parte de las terapias que se hagan. Y luego lo que utilizan casi todos, como digo, independientemente de su concepción teórica, es el llamado diálogo socrático, es decir, preguntas y respuestas, empezar a hablar, volver a preguntar, hacer reflexionar al individuo, se le llame eso, diálogo socrático, o se le llame diálogo humanista, o se le llame simplemente reestructuración cognitiva. Cada teoría va a tener lo suyo. Pero si vamos en plan objetivo, ¿qué tarea se hace? Pues eso, dialogar.
dialogar. En algunas de las terapias, sobre todo eso, conductuales o cognitivo-conductuales, se hacen ejercicios en vivo. Es decir, se hacen ejercicios y tareas directamente dentro de la propia sesión. Y ahí, en muchos casos, también simulaciones o lo llamado role-playing, es decir, simular papeles, simular respuestas e ir moldeando y cambiando al individuo dentro de la propia sesión. Y lo que también hacen muchas terapias es precisamente tareas para casa, es decir, darle una serie de instrucciones y luego lo haces en tu casa. Cuando estés hablando con tu madre, le dices esto de tal manera, o haces tal registro antes de llegar a dormir, haces tal ejercicio de relajación para sentirte mejor, etcétera, etcétera. Es decir, realmente tareas que no están en la propia terapia, sino que es para que el individuo haga luego cosas. Si nos fijamos, prácticamente todos los que tengáis experiencia en clínica, en algún momento u otro hacemos cosas de ese tipo. Le llamemos como le llamemos o tengamos la teoría al respecto que queramos. De esta manera, este tipo de tareas me van a ayudar un poco a explicar, bueno, qué ayudas técnicas nos pueden servir en cada una de esas tareas a que hagamos un poco diariamente. Por un lado, al hacer entrevistas o recoger información, pues podemos tener inmediatamente ayudas técnicas de un primer contacto a través de los emails, a través de WhatsApp, incluso la propia web. Es decir, no basta, o ya teniendo en cuenta las técnicas que tenemos, no bastaría con una llamada telefónica y pedir cita, etcétera, sino que directamente en la propia página web o en el contacto inmediatamente que se haga, si es a través de un teléfono o de un email, pues la persona ya va a dar una pequeña historia, va a dar una introducción de qué es lo que le pasa, cuál es su problema. Con lo cual, como hoy día todo el mundo tiene móviles, tiene celulares, que llaman en algunos otros países, pues como todo el mundo lo tiene, pues es bien fácil adecuar esa técnica para que cuando ya llega la primera entrevista o hacemos el primer contacto, ya tengamos información. No nos encontremos de repente en frío de qué es lo que ocurre con esa persona. Podemos utilizar perfectamente también entrevistas abiertas online y de hecho, bueno, como ya se ha hablado aquí y es algo de lo que la mayoría de los terapeutas sí que están haciendo en todo el mundo, que son la terapia online a partir, sobre todo por el boom del COVID, que produjo pues esa alta comunicación a través de videoconferencias, de manera que pues eso, las entrevistas abiertas inmediatamente se pueden colocar de forma que se hagan ya previamente una serie de preguntas y de hecho cuando el individuo tú recibes ya la primera entrevista con él online ya tienes una información que ha rellenado unos minutos antes o el día anterior. O sea que considerar que realmente esa posibilidad nos ahorra o por lo menos al cliente ya le ahorra pagar una entrevista, ¿no? Luego, por otro lado, se han ideado y hay ya entrevistas estructuradas, ya siguiendo sobre todo el DSM-5 TR, donde se va preguntando específicamente cada uno de los síntomas y ver si se adecua o no a un tipo de diagnóstico u otro. Con lo cual podemos tener, de alguna forma, pues una especie de herramienta ya un poco automatizada si es que queremos seguir ese sistema de diagnóstico más psicopatológico. En este caso, lo de Psicobots, por ejemplo, pongo ahí una serie de ejemplos, pero son nada más que ejemplos. Hay muchos más y hay mucha gente trabajando y seguro que la semana que viene han surgido mucho más. Pero son como ejemplos de entrevistas ya estructuradas que van preguntando una por una pues cada uno de los síntomas que ya vienen en ese manual, por ejemplo. Y exactamente igual, y sobre todo si se hace en las consultas online, pues tenemos la posibilidad de grabar y hacer el análisis de la entrevista a posteriori a partir de los propios programas que utilicemos en la videoconferencia, es decir, en la terapia online, es decir, del propio Skype, el Zoom, el Meet, el Teams, el Discord, Brevo, Goto, como tenéis ahí, de manera que realmente utilicemos ese sistema de grabación, no solo para tener la propia grabación, lo que ha dicho, y luego poder revisarlo, sino que muchos de esos programas permiten la transcripción inmediata, aunque todavía con ciertos errores, pero podemos tener la transcripción por escrito de todo lo que se ha dicho en la entrevista, con lo cual podemos ir guardando eso en el historial clínico de esa persona y además luego, como está escrito, lo podemos analizar despacio sin tener que revisar la hora entera de entrevista. Entonces, hay que considerar que ya nada más que en esa primera entrevista, en el primer paso, tenemos ya unas herramientas tecnológicas que en muchos de los casos yo sé que muchos profesionales están utilizando la terapia online y sin embargo, este tipo de herramientas y esas posibilidades que tiene para mejorar lo que hacen, pues prácticamente no lo están utilizando.
Bueno, advierto que en estas diapositivas, si veis que está subrayado, es porque en todas las diapositivas aparece, ya veis, el propio enlace para ellos. Les pasaré luego la diapositiva a los organizadores de enfoque, de manera que quien queráis o ellos lo puedan enviar a todo el mundo. Entonces, no tenéis que estar anotando, lo digo, los nombrecitos de los programas y algunos de los que voy a decir, que vuelvo a repetir, son solo ejemplos, hay muchísimos más. Pero si queréis alguno de ellos, pues simplemente luego a partir de la diapositiva con ponerse encima del nombre, pincháis y os aparecerá en el navegador los programas correspondientes. Bien, esta es un poco la estructura que voy a ir llevando. Es decir, en este caso, por ejemplo, si ya entramos y consideramos utilizar cuestionarios o test estandarizados, existen ya test informatizados y aplicaciones concretas si queremos utilizar un test de personalidad, un test de CI, etcétera. Hay casas comerciales, al menos en España, pues, por ejemplo, Tean o Dixon, algunos otros que ya no solo te venden los cuestionarios o los test típicamente en papel y lápiz, sino que lógicamente pagando, pues te dan la opción de que te dan el informe, te dan la corrección automatizada. Eso es, bueno, para muchos profesionales, pues ya es una ventaja. Pero luego, por otro lado, puesto que muchos de los cuestionarios realmente no están tan estandarizados, están un poco diluidos en muchos artículos, artículos de, bueno, de baremación en un idioma, en otro, etcétera, pues tenemos posibilidades, como tenéis ahí algunos de los nombres, para realizar cuestionarios online. Esto facilita mucho porque en vez de gastar un tiempo en la propia consulta en que la persona rellene en papel y lápiz unos cuestionarios, sean de ansiedad, de depresión, de TOC, de ansiedad generalizada, de lo que nos dé la gana, podemos crearlos nosotros. Simplemente pues cogemos el cuestionario de otro formato escrito, lo pasamos ahí y tendremos luego automáticamente todas las respuestas en ese programa. Ahí uno de los más conocidos, que quizás seguro que alguno de vosotros ya habéis empleado, es Google Forms. Pero hay otros sistemas y también gratis y tienen otras variedades y otras funcionalidades como el Kahoot, Online Survey, que es bastante internacional, Free Survey, EasyTestPad, el Classmaker, Quiz, TestSmooth. Ahí he puesto, como digo, si lo ponemos el ratón encima, veis que aparecerá el enlace para ir a esos programas. Es cuestión de que, bueno, que os manejéis con algunos de ellos y empecéis a utilizarlos tal cual. Bien, lo nuevo que ha surgido, lógicamente, en los últimos prácticamente 3 años o 2 años casi, con la inteligencia artificial, es cuestionarios construidos a partir de o con inteligencia artificial. Es decir, ¿qué supone? Que pueden ir cambiando las propias respuestas que pongamos, puede ir corrigiéndolo y en función de la respuesta en un ítem te pueden aparecer otros diferentes, etcétera. Es decir, una manera más perfeccionada de crear esos cuestionarios. Entonces, tenemos a disposición, hay otros herramientas con inteligencia artificial, por ejemplo, como QuizGecko, el ClassPoint IA, el ZenStep o Quiz AI, ¿veis? Aparece y ese sería el enlace. De esa forma, no tenemos un cuestionario, digamos, lineal, de una respuesta detrás de otra, sino que el propio cuestionario puede ir cambiando, se puede hacer un cuestionario que vaya desde un ítem a otro, que lo aleatorice y luego nos da todas las respuestas en una base de datos, en un Excel y podamos analizarlo. Por supuesto, también te lo corrige con IA. Y luego, por otro lado, en este caso, también hay ya bastante cantidad de apps, es decir, más aplicaciones, muchas de ellas hechas para el móvil, para un posible autodiagnóstico. Es decir, aunque hay algunas en la web, la mayoría de ellas se están haciendo en las apps de los móviles o los celulares, de manera que la persona entra y va respondiendo una pregunta detrás de otro e inmediatamente te da la respuesta. Ahí tenéis algunas de esas páginas, el psicodiagnóstico online, el psicología online o 123 test. Y entonces en plan gratuito ya te ofrece una serie de cuestionarios de ansiedad, de depresión, de personalidad, etcétera, para que te autodiagnostiques. Bueno, quizás para la población en general pueda ser a veces un problema, porque a lo mejor le lleve errores, pero la cuestión es si tenemos como eso como una herramienta tecnológica para el profesional, no hay ningún problema en poder utilizarla en un momento dado si necesitamos alguno de esos cuestionarios, siempre que sean cuestionarios estandarizados. Hay que entrar bien porque algunas de esas apps, más que los cuestionarios que ya están publicados, científicamente baremados, etcétera,
A veces son cuestionarios y test sacados un poco de, bueno, de la manga, como le parece, ¿no? A veces realmente no tienen mucha utilidad clínica, pero sin embargo, muchos de los cuestionarios y test estandarizados sí aparecen en esas aplicaciones. Lógicamente, luego llevan un proceso comercial para que esos te derivan hacia la consulta de ese profesional, de ese grupo, etcétera, pero en principio son herramientas que están ahí disponibles, que si queremos aplicarlas, el profesional, pues no hay ningún problema y es algo muy rápido y nos está ahorrando en principio mucho papel, mucha tarea, ¿eh? Y la propia persona que lo rellene también, puesto que lo puede hacer en su casa o lo puede estar haciendo mientras camina por la calle o está en el autobús. ¿M? Con lo cual, en principio se está ahorrando sesiones de terapia. Bien, por otro lado, como decíamos, si tenemos una concepción más conductual o más cognitivo-conductual, se suelen pedir autorregistros a la persona, es decir, que registre en su casa, en los momentos cotidianos en que se da un ataque de pánico o un problema de ansiedad o un problema emocional, una discusión, etcétera, que registre en esos momentos las características de la conducta que hay. En principio podemos utilizar registros informatizados e igual que con la entrevista, se lo podemos mandar por email, con docs o en PDF y la persona no tiene más que rellenarlo, ¿eh? En este caso, pues muchas de las veces se hace el registro en el propio móvil, ¿eh? Es algo muy útil, pero la mayoría de los clínicos no lo hacen, le suelen seguir dando el papel en mano, papel y lápiz y que lo rellene la persona y lo traiga a la próxima entrevista. No hay ningún problema en que la persona lo rellene directamente en el móvil, si le ponemos un formato fácil. Y sobre todo, una gran utilidad son las grabaciones y las notas de voz a través de WhatsApp. Es decir, que la persona, en vez de registrar por escrito, ahora estoy teniendo un ataque de pánico, me he sentido fatal y he tenido que salir corriendo de nuevo a mi casa, lo que hace es grabar la voz, pues soy fulano de tal, en la fecha de tal, a las 14 horas he tenido este ataque de pánico, me ha pasado esto, me he sentido así, etcétera, y se lo manda a su terapeuta. Es decir, tener un autorregistro en el momento, lo más inmediato posible, de cuando ocurren los problemas, ¿eh? Esa facilidad de utilizar esas grabaciones o utilizar el móvil, pues realmente sería una gran oportunidad, ¿eh? Y sobre todo porque ya hay, cuando se utiliza en el tratamiento también, como veremos después, esas notas de voz y esos recuerdos a través de WhatsApp como una forma de autocontrol. De manera que si tú tienes una sesión una vez cada semana, una vez cada 15 días, sirven como un control de decir a las 8 y le llega un mensaje que tú has automatizado en el WhatsApp, a las 8 dime cómo te sientes. Y la persona registra, mira, pues me siento fatal o estoy muy mal, estoy tumbado en la cama llorando, estoy como un 10 de mal. O como un 0, perdón, o un 0 de mal. Y entonces eso lo hace de inmediato y te envía la grabación o el WhatsApp directo, ¿eh? Bueno, y en este caso también ya existen apps de registro de tipo comercial, sobre todo ideadas para los móviles, donde la persona pues registra las actividades que ha tenido, a qué hora come, a qué hora se levanta o se acuesta, cuánto ha tardado en dormir, las actividades que está teniendo durante el día, etcétera, pero también el grado emocional que ha tenido, los horarios, el sueño, etcétera. Entonces, esas apps de registro también son muy útiles, y hay que considerar si en algún momento pues queremos bueno, aplicarlas y utilizarlas. Luego hablaré un poco de la experiencia que tenemos experimentando directamente con esas apps en las terapias. Bien, aparte de eso, los registros fisiológicos, que ya suelen utilizar los menos profesionales, pero son muy útiles, sobre todo porque ya técnicamente hay bastantes registros de tipo clínico, es decir, ya no se necesita el aparataje que había hace años, donde se registraba ya en plan laboratorio la respuesta electrodermal o la respuesta encefalográfica, etcétera. Existen hoy día pequeños aparatos que no te cuestan más de 30 euros en muchos casos, donde directamente en la propia sesión se puede registrar, por ejemplo, el pulso, la respuesta galvánica de la piel, se puede registrar la temperatura e incluso la onda cerebral en plan sencillo. Entonces son aparatos muy baratos y que si tenemos delante un caso con problemas de ansiedad, con problemas a veces físicos, del dolor de migraña, cosas de ese tipo, o queremos utilizar biofeedback en un momento dado como tratamiento, pues son muy útiles. Es decir, no hace falta tener ya un laboratorio en la clínica como para poder tener registros fisiológicos. Y en este caso también se han vuelto muy útiles y hay bastantes publicaciones al respecto, el hacer registros online a partir de las propias aplicaciones de los móviles.
Muchos de vosotros seguro que quizás ahora ya llevéis en la pulsera, en los registros que te registran el pulso, te registran a veces la tensión sanguínea, desde luego te registran los pasos que hacen a lo largo del día, etcétera. Con lo cual, ese registro no sería una cuestión anecdótica. Aquí lo que se trata es de utilizar todas esas tecnologías para favorecer la evaluación del propio individuo. Es decir, si has mandado a alguien un programa de activación o un programa a lo mejor para bajar de peso, para tener más contactos sociales fuera, pues una forma de registrar que realmente sale a la calle sería ver cuántos pasos ha dado a lo largo del día, cómo ha ido su tasa cardíaca a lo largo del día. Y entonces esos registros, cuando termina o bien cuando llega a sesión, los descargamos nosotros y vamos teniendo esos datos directamente de todas esas aplicaciones. Sobre todo, este tipo de tecnología hace unos años eran casi impensables o eran carísimos y eran situaciones, digamos, bastante más experimentales y ahora, hoy día, prácticamente están al alcance de cualquier clínico y es fácil incluirlos. Sin embargo, como digo, no es lo habitual. Y por último, bueno, también podemos tener registros observacionales. Es decir, sobre todo el grabar en las propias sesiones con sonido o con vídeo, de manera que luego podamos reanalizar esas sesiones, podamos tomar datos directos de lo que ha dicho la persona, de las interacciones, de lo que hemos dicho nosotros, que muchas veces nos equivocamos, y sobre todo, bueno, de los que estéis escuchando, si estáis comenzando en las terapias o estáis haciendo un máster y cosas similares, sería la primera recomendación fundamental. Grabaros todas las sesiones, lógicamente pidiendo permiso para la grabación, etcétera, y teniendo el cuidado del anonimato de las grabaciones y que estén custodiadas, etcétera. Y guardando la confidencialidad al respecto, pero es muy útil para quien está comenzando grabar las sesiones y ver lo que dice la otra persona, analizar cuántos negativos ha dicho en la primera entrevista frente a los que dice 10 entrevistas después. Generalmente las personas llegan y aparecen nada más que con negativos, con adverbios y adjetivos negativos. No puedo, no quiero, no tengo ganas, no, etcétera. Mides todo eso y puedes ver realmente la evolución de un caso clínico. Y, lógicamente, para una cuantificación más exacta, hay algunos programas, y ahí tenéis algunos de ellos, los más característicos, al menos los que conozco y hemos utilizado, como son de Observer, aunque cuesta bastante dinero, pero bueno, es una opción, el Coding MMG o el Boris, y en este caso recomiendo este último porque es gratuito, y además está hecho en Italia. Es decir, es un programa en que pones la grabación de vídeo y ahora le pones los códigos que quieras registrar, conductas negativas o conductas de contacto ocular o conductas de espacio de tiempo entre una respuesta y otra, es decir, la cantidad de palabras que dice la persona cuando hace una pregunta. Es decir, nosotros definimos qué conductas concretas queremos registrar y el programa nos va pasando el vídeo minuto a minuto y solo hay que ir rellenando y nos da los datos luego automatizados y, digamos, cuantitativos para poder hacer análisis de las sesiones. Entonces, este tipo de tareas pues se facilita muchísimo y realmente sería imposible hacerlo si no tenemos estas ayudas técnicas. Bueno, por otro lado, como decíamos, tenemos también qué tareas estaríamos en la intervención. En principio, somos alguien que escucha, una tarea, una audiencia no punitiva. Y de hecho, aquí es donde ha venido mucho los chatbots de inteligencia artificial. Es decir, los chatbots son, pues eso, programas de inteligencia artificial que básicamente se dedican y pueden dialogar con una persona. Están limitados, luego ya en todo caso hablamos un poco al respecto, pero la cuestión es que resultan muy útiles para hablar y en muchos casos ya están habiendo algunas experiencias y utilizaciones más serias con los chatbots y realmente, bueno, por lo menos las publicaciones por ahora dicen que incluso sirven terapéuticamente. Y ocurre además que la mayoría de las veces la propia persona es incapaz de identificar si está hablando con un terapeuta real o está hablando con un chatbot. O sea que eso ya se está dando. Hay estudios al respecto. Otra de las técnicas que disponemos y que pocos terapeutas utilizan son los grupos de autoayuda, las webs. Es decir, cuando tenemos algún tipo de caso de problemas de ansiedad, problemas muchas veces, por ejemplo, de duelo, son muy útiles, de madres que han perdido un hijo, cosas similares, si les recomendamos y que vaya a una de esas webs de grupos de autoayuda, se puede encontrar muchísimas respuestas y a veces bastante apoyo por parte de otras personas que han pasado por problemas similares. Lógicamente también están la parte negativa. Hay webs de autoayuda que precisamente lo que hacen es todavía
perjudicar más a la persona, como son las webs que hay sobre anorexia y cosas similares. Y en este caso también las recomendaciones sobre teléfonos de ayuda de las asociaciones que están disponibles las 24 horas, sobre todo para casos de depresión grave, intentos de suicidio, problemas emocionales graves, cosas así, donde realmente están disponibles. Al menos en España hay bastantes teléfonos de ayuda, ya no solo para ayuda de la violencia contra la mujer, sino también para el suicidio, para cualquier tipo de problema que tenga el individuo, para protección a la infancia, de manera que ese tipo de herramientas las tiene que conocer y las tiene que disponer el terapeuta para recomendarlas y utilizarlas en un momento dado. En este caso, exactamente igual, para dar información y educación. No solo nos va a servir algunas de esas webs y de blogs y aplicaciones que ya existen que dan información sobre los problemas psicológicos, lo que hay que tener cuidado siempre es qué webs y qué enlaces damos al cliente. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que, por ejemplo, pues es bueno, de un hospital, es de una universidad, es de alguna institución con seriedad, porque si no nos podemos encontrar con una serie de recomendaciones e informaciones a veces bastante pseudo-psicológicas y pseudocientíficas. Pero sí es útil porque ya existe mucha información sobre los problemas psicológicos en Internet. Solo que hay que seleccionar los buenos. En este caso, la ayuda técnica, lo que estoy proponiendo ahí también es que en algunos de los casos, y aquí lo utilizamos, es por ejemplo, pues PowerPoint e incluso las pizarras interactivas y las propias tablets, de manera que dentro de la propia sesión, la información, en vez de darla por escrito, la vamos mostrando en esas pizarras donde se le van explicando al individuo las interacciones entre lo que pasa antes, lo que pasa después, el tipo de pensamiento con las respuestas emocionales, y en vez de hacerlo allí a abuela pluma con un lápiz y un papel, pues tenemos ya o PowerPoint o pizarras interactivas, etcétera. Sobre todo esto es bastante útil utilizarlo cuando hacemos alguna terapia de grupo o grupos psicoeducativos, de manera que tenemos detrás esa pantalla explicando bien todos esos conceptos que queremos de psicoeducar, si le llamamos así. Bien, si vamos entonces a otro apartado, por ejemplo, a asesoramiento y consejos, también existen ya algunos programas basados también en inteligencia artificial que dan consejos. Ya no solo recogen datos o dialogan contigo, sino que te dicen qué puedas hacer. En este caso, los tres un poco por ahora más reconocidos son este de Abby, el test, ahí tenéis los enlaces siempre en cada uno. Abby, el test y el Ginger. Realmente comienza y empieza así, bueno, ¿qué puedo hacer para sentirme un poco mejor en esta ansiedad que tengo como un dolor de estómago, siento como un vacío? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para intentar dormir mejor? Y inmediatamente, y la base de datos que tiene, que generalmente es todo Internet y todo lo que han podido conseguir, pues te da una serie de consejos. Hay que considerar que aunque son con inteligencia artificial y la mayoría son programas, digamos, en inglés, la inteligencia artificial ya te traduce automáticamente y sin pérdida de tiempo, con lo cual tú puedes hablar y puedes escribirles en español. No hay ningún problema con este tipo de programas. Eso sí, hay que escribirse y demás. Y el gran problema que hablaremos después, precisamente, es que se van quedando con toda la información, con lo cual hay que considerar eso también profesionalmente. Tú puedes sentar y hablar con esa persona, etcétera, pero los problemas que le cuentes o que le cuente ese cliente y los consejos que le pueda dar, se supone que están bastante estructurados y van a ser buenos, pero toda la información, todos los diálogos, todo lo que ahí se queda, se ha hecho, todo se queda en la empresa que fabrica y que mantiene esa inteligencia artificial. Eso considerarlo siempre, ¿vale? Bien, tendríamos también, ahí veis, una gran relación, ahí cada vez más, de chatbots, es decir, de diálogo socrático. Aquí no dan tanto consejo y de hecho ChatGPT y DeepSeek, por ejemplo, están capados en ese sentido, es decir, que están cortados y no te dan consejos. Es decir, si tú le vas diciendo me pasa esto y no puedo dormir por la noche, me siento muy triste y estoy realmente durmiendo demasiado y no tengo ganas de nada, y te dice, ¿qué es lo que me puede pasar? El ChatGPT o el DeepSeek lo que te dicen es mejor que vayas a un profesional. Si estás buscando un tratamiento, es mejor que acudas a un profesional. Digamos, al menos éticamente, están cortados para que realmente no puedan llevarte o perjudicar más al individuo. Entonces, son chatbots que tienen ese diálogo socrático, puedes hablar con ellos de lo que sea,
Nosotros lo hemos utilizado y realmente son muy útiles para entrenar. Es decir, si quieres entrenar a un alumno, a un estudiante en hacer entrevistas, pues le pide al chatbot que simule que es un terapeuta, y que o simule que es un profesor y tal, y ahora le vamos a ir haciendo preguntas y a ver qué tal. Entonces, y perfectamente entra en ese papel y comienza a simular esos diálogos, con lo cual, digamos, tiene muchísima utilidad para entrenar también, ¿eh? Este otro de Web of Health, por ejemplo, aunque luego hay que pagarlo, por ejemplo, sí te da ya recomendaciones sobre salud y sobre salud mental. Y hay otros de diálogo socrático ya un poco menos conocidos, pero bueno, también los podéis explorar. Jupyter, Cookie, Réplica. Estos dos, Cookie y Réplica, tienen un objetivo un poco más, digamos, más lúdico, ¿eh? Pero son muy útiles para entrenar porque inmediatamente te aparece un avatar que le puedes tú poner la foto o el avatar que te aparezca en pantalla que tú quieras y hablas con esa persona como si fuese real, tal cual. Y le puedes pedir exactamente igual que se le pide a cualquier otra inteligencia artificial. La cuestión es que maneja un diálogo tan realmente tan fluido, tan rápido, en español también, ¿eh? Hay opciones en alguno de esos programas, si ya se paga, en el que sea hablado, es decir, tú le hablas al programa, no tienes que escribir, le hablas y él te contesta en el mismo idioma, ¿eh? Entonces, en ese caso es que estás prácticamente, sería indiferenciable de un terapeuta, ¿eh? Bien, la cuestión es que sobre todo para utilizar toda esa tecnología en casos hay, todo este tipo de programas tienen unas limitaciones en el formato gratuito y ahora ya cuando si lo pagas o tienes un abono mensual, ahora ya sí tiene, digamos, se expande todas las posibilidades que tienen estos programas, ¿eh? Considerar que, bueno, pues en algún momento, como diremos después también, no van a sustituir a un terapeuta, pero es que sí que suponen una ayuda muchísimo más grande, sobre todo, en este caso yo la he encontrado más en entrenar a futuros terapeutas, ¿eh? Y se entrenen frente a alguien que le está contestando y están respondiendo. Bien, como decíamos también, para el ejercicios en vivo que hagamos de tratamiento, exactamente igual que en el caso anterior, podemos utilizar los registros fisiológicos directamente. Sobre todo los más utilizados son la del pulso, la de GSR o la temperatura. Sobre todo, y en este caso lo muy recomendable, es si como parte de la terapia, por ejemplo, hacemos relajación, hacemos ejercicio de respiración. Nosotros vamos a ver y vamos a tener feedback de que la persona tiene una cara pues mucho más relajada, que baja los hombros, baja las manos y vemos que efectivamente al hacer los ejercicios respiratorios o al hacer, si queréis, mindfulness, cada uno con lo que quiera utilizar, pero estamos teniendo un feedback directo de la imagen de la persona que tenemos delante. Sin embargo, si utilizamos ese tipo de registros fisiológicos, como digo, que ya son muy baratos, le ponemos en el dedo el registro del pulso y vemos que efectivamente las pulsaciones pasan de 100 o 90, 80, 70, 65 y la persona está realmente relajada con pulsaciones de 65. Tenemos una constancia mucho más objetiva, más directa, muy fácil de obtener de que la persona está relajada, de que está haciendo bien el ejercicio de mindfulness, si es eso lo que estamos utilizando, ¿eh? Bien, y en este caso lo mismo para los ejercicios en vivo, en muchos casos, y como diremos después, por ejemplo, pues la utilizaremos multimedia o el formato directo que hagamos, en este caso como nosotros lo hemos empleado en problemas de fobia, por ejemplo. Pero también, como decía, las tablets para explicar pues algún tipo de concepto del ejercicio, de cosas. Sobre todo porque en muchos ejercicios podemos presentar canciones, presentamos imágenes, presentamos vídeos cortos, con lo cual con la tablet es una técnica muy útil para desarrollar dentro de la propia sesión. Bien, y como decíamos también, en las propias simulaciones o role-playing, perfectamente podemos utilizar de nuevo también la grabación en vídeo y aquí sobre todo es donde se han utilizado videojuegos, ¿eh? Es decir, hay que considerar, puesto que hay bastantes videojuegos, digamos que son para, bueno, de relaciones sociales, hay algunos videojuegos un poco que implica prestar mucha más atención, de memorización, algunas de las experiencias las contaré después también, y sobre todo, en este caso, la utilización de la realidad virtual y la realidad aumentada, es decir, que cuando estamos haciendo ese tipo de simulaciones dentro de las propias terapias, pues son las técnicas realmente más útiles y que, bueno, no vamos a entrar muy en detalle, contaría algunas de las cosas que hemos hecho nosotros, pero bueno, ahí hay todo un campo y creo que algunos de los otros ponentes de este congreso hablarán más extensamente de las posibilidades y las cosas que se están haciendo con realidad virtual.
Y como decía, finalmente también para las tareas para casa nos pueden resultar muy útiles el utilizar también los móviles, ¿eh? Como he dicho antes, es decir, para recordar las tareas, para enviar esos autorregistros y la persona nos va diciendo, es decir, tenemos una secuencia que le podemos ir enviando por el WhatsApp y el registro no puede ir cambiando de una semana a otra, ¿eh? Le podemos tener pautado una serie de horas donde tiene que reflexionar sobre sí mismo y entonces decir cómo se siente, qué grado de emoción tiene ese momento, o recordarle que en ese momento haga el ejercicio de relajación o de respiración o haga ese ejercicio de mindfulness, etcétera. Y de esa manera, eso se ha visto y se ha utilizado en algunas terapias, sobre todo, por ejemplo, con personas con mayores déficits, como es, por ejemplo, con esquizofrenia o personas que están medicadas. Y es una de las grandes utilidades que hay con los móviles y con los WhatsApp. Es decir, a la persona, como siempre lleva el WhatsApp, inmediatamente el terapeuta le está enviando mensajes todos los días que están programados, ¿eh? De manera que le recuerda qué es la tarea que tiene que hacer, dónde tiene que ir, qué tiene que registrar, qué tiene que hacer, etcétera. Y de esa manera aumentamos la probabilidad de la adscripción al tratamiento, que es el gran problema en muchos de los tratamientos psicológicos, que la persona, mientras está contigo en la sesión, te dice que sí, hace todo, está muy contento, pero luego cuando se va empieza a abandonarlo todo y a dejar de hacer las cosas. Entonces, en aquellos tipos de terapias donde se mandan tareas para casa, es una gran herramienta el utilizar los recuerdos y los mensajes de WhatsApp, etcétera. ¿Mm? Bueno, como decíamos, fundamentalmente lo que ha venido a revolucionar, se me ha ido esto, digamos, la inteligencia artificial, precisamente en los últimos 2 o 3 años, como mucho en las psicoterapias, es todo el apartado de la inteligencia artificial, que se está introduciendo ya no solo en la psicoterapia, se está introduciendo en todos los campos, desde luego también en la educación. Y en este caso, sobre todo, bueno, algunos lo hemos mencionado ya. La inteligencia artificial, el gran uso ahora mismo dentro de la psicoterapia viene dada por los bots conversacionales. Es decir, simular situaciones, simular problemas y ver cómo responder respecto a ellos. Como antes he dicho, algunos de esos bots conversacionales están limitados precisamente para no provocar más perjuicios, pero realmente hay bastantes, en el campo médico, bastantes bots conversacionales que sí, digamos que van más adelantados o con menos criterios éticos y sí permiten que el individuo se autodiagnostique con las conversaciones y le digan a veces incluso qué tratamientos podían ser o podría disponer de esa persona. No recomiendan uno solo, siempre recomiendan 2 o 3 posibilidades. Sí, de manera que en enfermedades físicas ya hay programas que el individuo propio se autodiagnostica, teniendo en cuenta que incluso hay algunos estudios médicos donde implican que la inteligencia artificial puede llegar a diagnosticar mejor, basándose en las pruebas físicas de la radiografía, todos los programas, todas las técnicas visuales que tienen, hacen los diagnósticos bastante mejor que los propios médicos. Y entonces ahí sí que están teniendo una expansión enorme. Veremos si en psicología también hacen los diagnósticos mejor que los propios psicólogos. La cuestión es que, no sé si desgraciadamente, pero para mí creo que es afortunadamente, el tratamiento no se basa en el diagnóstico. Tener un diagnóstico de que a alguien le llamen que tiene un problema depresivo mayor no te da el tratamiento. Tienes que entrar en las variables, tienes que entrar en la historia, tienes que entrar en muchas situaciones de qué le pasa a esa persona. No es como en medicina que dado este diagnóstico tienes este tratamiento. Aquí no. Bueno, pues ahí están los problemas que se irán presentando, porque realmente si consideramos es una novedad técnica que prácticamente no lleva más de 2 años, aunque la inteligencia artificial lleva muchos años desarrollándose, pero realmente al gran público que se disemine para otros profesionales que no sean informáticos, pues realmente es algo de prácticamente de los últimos 2 años. Como decíamos, no solo los bots conversacionales, sino también las búsquedas de diagnósticos, justamente lo que acabo de decir, que me he adelantado, y también sirven para la programación de pasos progresivos en la terapia. Es decir, que si nosotros le decimos qué objetivo en terapia queremos conseguir, desde dónde partimos, por ejemplo, si queremos hacer una exposición progresiva de sensibilización sistemática o algún otro tipo de programa que se dé por pasos o por fases, le podemos pedir que nos lo planifique. Y efectivamente la inteligencia artificial, en base a lo que ya ha leído de todos los artículos y todas las bases de datos que ya existen,
pues entonces nos da esa programación, ¿eh? Lo digo que igual que exactamente nos puede dar los pasos progresivos y nos pueden dar las preguntas para un examen si estamos en educación, pues también en terapia nos puede dar un poco las orientaciones de qué hacer, ¿eh? En este caso también, y es muy útil, por ejemplo, para búsqueda de actividades experienciales o creativas dentro de la terapia, ¿eh? Es muy interesante y os recomiendo utilizar, aunque sea el propio ChatGPT en plan sencillo, simplemente pedirle, dime 5 actividades creativas para mejorar la autoestima de una chica de 27 años. A ver qué puede hacer. Y el ChatGPT te dice 5 actividades creativas, reforzantes, que puedas meter dentro de la terapia. Que a ti a lo mejor se te ha ocurrido 2 o 3 porque has leído en unos libros o porque tienes esa experiencia, pero partiendo de toda la experiencia que tiene acumulada la inteligencia artificial, te puede dar un montón más de actividades y un montón más de cuestiones que no se te habían ocurrido en muchos de los casos, ¿eh? La cuestión, como decía, en la inteligencia artificial viene sobre todo, es de los problemas de confidencialidad y de los problemas éticos. Es decir, puesto que son programas que están, digamos, en una empresa determinada, se quedan con todos esos datos, ¿eh? Igual que se están quedando con todos nuestros correos electrónicos y con todos nuestros WhatsApp, también se quedan. Aquí el problema es que podemos estar manejando una serie de datos que no son nuestros y son datos sanitarios, son datos de salud mental, etcétera, que son realmente, hay que tener muchísimo cuidado al respecto. En ese caso, o al menos en Europa, pues se están creando normativas sobre ese tipo de uso de la inteligencia artificial porque queriendo innovar y queriendo meter la inteligencia artificial en las terapias, pues de repente nos podemos ver atrapados que, bueno, hay una serie de vídeos, una serie de grabaciones y una serie de historiales clínicas que le hemos metido, ¿eh? Y la propia inteligencia artificial utiliza eso para nuevas cosas. Y ahí es donde puede venir el problema, ¿eh? Hasta qué punto realmente podemos confiar en esos sistemas, ¿eh? Puesto que hay que considerar la confidencialidad de todo el proceso terapéutico. Y luego también, dado que, bueno, todavía están en expansión y la inteligencia artificial son software, al fin y al cabo, programados, pues todavía siguen teniendo bastantes errores y lo que se llama alucinaciones. ¿Qué quiere eso decir? Que a veces se inventan las propias respuestas, ¿eh? E incluso yo he utilizado en algunos casos algunos programas de inteligencia artificial para referenciar de programas y que hagan búsqueda de artículos científicos de tal tema y de repente se inventan la propia referencia, ¿eh? Entonces, tienes que ir siempre revisando lo que se está haciendo, no puedes creerte al 100% las respuestas que te puede estar dando un programa de inteligencia artificial. Le digo, como decía, son muy entretenidos, los conversacionales, están muy chocantes, te pueden dar muchas ideas, te pueden ayudar mucho en muchas de las tareas, pero hay que considerar qué información le estamos dando, porque la inteligencia artificial está aprendiendo junto con nosotros y se está aprovechando y puede utilizar, quién sabe, en otro momento, de otra manera, esos mismos informaciones, vídeos, grabaciones, etcétera, que le damos a la inteligencia artificial. Bueno, pues para ir también muy rápido, eh, contar un poco la experiencia de nuestro grupo, que han sido, bueno, bastante variadas en toda la utilización de distintas posibilidades técnicas. Por un lado, ya hace ya bastantes años comenzábamos con la propia realidad virtual y en principio desde hace años la realidad virtual era un casco enorme, grandísimo, casi era como un casco de moto. Es decir, la tecnología ha avanzado de una manera rapidísima. ¿Qué utilización? Sobre todo la realidad virtual para aplicar en casos clínicos, es decir, en problemas de fobia, sobre todo es donde más utilidad tiene. ¿Por qué? Porque el tratamiento con más éxito y el mejor que existe para las fobias de todo tipo es precisamente la exposición. Pero en muchos casos nos vamos a encontrar con que no podemos hacer una exposición, como en este caso en la foto, por ejemplo, agrofobia. No podemos llevar a un individuo en las primeras sesiones a lo alto de una azotea de un 10º piso y hacerle que se asome para hacer un programa de exposición, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Corremos el peligro que a lo mejor se desmaye o se cae. No podemos coger a alguien con fobia a la sangre y sacarle sangre nosotros directamente, ¿eh? Hemos hecho simulaciones haciendo como que con una jeringuilla le íbamos a sacar sangre, pero nunca llegamos a pinchar. Entonces, ¿qué ocurre? Que con realidad virtual puedes simular todas esas situaciones
y el cuerpo responde exactamente igual. Es decir, el procedimiento de exposición progresiva funciona también muy bien, ¿eh? En este caso, algunas de esas simulaciones que hemos hecho con realidad virtual, pues con programas que ya estaban disponibles, por ejemplo, de ese tipo de agrofobia, como decíamos, de fobia a conducir. Hay varios programas ya de realidad virtual para conducir, con lo cual al individuo lo pones prácticamente dentro de un coche. Y entonces, cuando existe eso, ya está teniendo una primera aproximación a conducir con distintos tipos de carreteras, con lluvia, con oscuridad, y de ahí, lógicamente, luego hay que pasar a la exposición real, en un coche real. Pero te facilita el utilizar la realidad virtual en los casos clínicos. O también el más conocido y que hay, bueno, el más explorado y que además está bastante más afianzado, que es la realidad virtual para la fobia a volar, que suele ser bastante común y en España, bueno, hay varios grupos funcionando al respecto y que, lógicamente, lo que se hace es simular dentro de esas gafas de realidad virtual, pues el entorno del avión, el ruido y entonces la persona está viendo cómo se encuentra dentro del avión, aunque realmente no está dentro del avión. Como digo, en todo tipo de experiencias, que tenemos muchísimos casos al respecto, pues hay que hacer luego una exposición en situación real para que tenga éxito completamente. Lo que sí vimos a lo largo de esta experiencia es que los de la realidad virtual estábamos muy limitados, porque algunos de este tipo, por ejemplo, como los de los aviones o el conducir, pues disponemos de programas que se puedan incorporar dentro de esa tecnología. Pero hay muchísimos otros fobias específicas, a los animales o insectos muy variados, a ratas, a serpientes, a arañas. Y claro, ahora nadie, a ver qué informático y cuánto le paga para que te haga un programa de realidad virtual con arañas o te lo haga con serpientes o cosas, o con palomas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí vimos es que aplicando multimedia, no realidad virtual, sino multimedia, en estos casos se producían exactamente los mismos beneficios. Y realmente en cuestión de 7, 8 sesiones de media, conseguíamos también solventar todos esos problemas de fobia. Y de eso desarrollamos, y ahí tenéis el libro que publicamos hace 2 o 3 años, el protocolo de multimedia para fobia específica, donde aparece como este protocolo, donde se van exponiendo al individuo primero a fotos, luego a vídeos, luego a simulaciones en aquellos que sean, y en un cuarto lugar ya a las situaciones reales. Y ahí hemos hecho a eso, aplicaciones de casos clínicos a distintos lugares, a lugares abiertos, lugares cerrados, a ascensores, a sangre, inyecciones, a operaciones, a situaciones sociales, a situaciones sobre todo de examen o a objetos extraños, y alguna fobia como fobia a los globos o fobia a cosas que se pegan en los dedos. Entonces, la cuestión es que en ese tipo de problemáticas son tan específicas que es muy difícil conseguir imágenes de realidad virtual y para un clínico normal pues más difícil. En cambio, sí que es fácil conseguir hoy día pues vídeos y fotos, etcétera, a través de internet, con lo cual puede hacer la exposición en el propio despacho, simplemente una pantalla grande o un proyector, y comienza a hacer las exposiciones progresivas con esas imágenes y esos vídeos. Y realmente el éxito es exactamente igual que si aplicáramos una exposición real, ¿eh? Facilita el que el individuo se exponga a eso. Otra de las áreas en que nos hemos manejado es la llamada Brain Computer Interface, BCI. Este es un procedimiento de la relación o la interacción entre hombre y máquina y se actúa a partir de, como veis en la foto, de múltiples electrodos colocados en un gorro en la cabeza, y a través de las instrucciones que se le van dando la persona piensa determinadas cosas y puede manejar la imagen, en este caso, por ejemplo, de un coche en un ordenador, simplemente pensándolo. Entonces, bueno, hemos hecho varios experimentos de este tipo, haciendo funcionar varios objetos y sobre todo, bueno, la gran, bueno, aplicación final que hicimos hace algunos años fue este de conseguir a través del BCI, porque todo esto se aplica sobre todo a personas con graves parálisis motoras que realmente no pueden dar otra respuesta o no pueden hablar, y entonces a través del BCI puede manejar, como en este caso, que la labor sobre todo fue de los ingenieros electrónicos e informáticos, manejar una silla de ruedas eléctrica solamente a partir de pensarlo en el cerebro. Ahí veis la prueba, las sillas ahí lo que están es haciendo, dibujando calles, a nivel experimental. Pero veis cómo sin mover las manos, sin hacer nada, la persona pensándolo puede mover la silla y puede ser algo independiente en personas que realmente tienen poca movilidad.
Otro de esos experimentos y que ha seguido últimos años ha sido a partir del BCI también conseguir escribir en el ordenador. Es decir, que lo que vas pensando, hay un procedimiento en que van moviéndose las letras y la persona va eligiendo letra a letra, pues igual que nosotros escribimos en el móvil una letra y otra letra para escribir un mensaje, pues se hace también con este sistema, aunque es un poco más lento, pero la persona puede comunicarse entonces verbalmente escribiendo palabras en el ordenador a través de BCI. Otra de las áreas y aplicaciones que hemos hecho tiene que ver con las pruebas de apps de móviles. Es decir, en este caso, bueno, algunos, como veis, algunos ejemplos, por ejemplo, de funcionamiento y mejora cognitiva en personas de mayor edad, o también el uso de esas aplicaciones en el móvil para manejar la relajación y para manejar la ansiedad en el propio individuo. E incluso, que quizá os suene esta otra, de la técnica Pomodoro para adolescentes y los que estaban estudiando en el bachillerato para manejar sus habilidades de control de estudios, ¿eh? Lo que ya os puedo avanzar y que hemos encontrado un poco en otras aplicaciones que hemos hecho es que realmente la mayoría de ellas no sirven. Las aplicaciones en apps realmente están muy limitadas y realmente, por ejemplo, la de mejora cognitiva sí mejora, pero en aquellas actividades concretas que se le hayan puesto. De manera que si tú enseñas al individuo a hacer crucigramas de letras o a hacer sudoku, eso mejora mucho, pero no se generaliza a las letras, ¿eh? O no se generaliza a otra actividad motora de organizar un puzzle, por ejemplo. Es decir, o incluso la técnica de Pomodoro, que todo el mundo le da tanta fama, realmente el ordenador o el móvil no te sirve de nada, es simplemente un recordatorio de la hora. ¿Eh? La técnica en sí lo que funciona es la propia autocontrol horario en la técnica de estudio. ¿Eh? Lo mismo que lo de ansiedad, es decir, que realmente mientras lo estás haciendo funciona, pero luego no hay generalización al respecto. Con lo cual, las apps, mucha motivación, muy bonito, pero también hay que ser realista, que ahora veremos un poco ese punto realista. Otro de las áreas en que también intervinimos ya hace algún tiempo era en el aconsejamiento psicológico online, como dije, es decir, dar pequeñas orientaciones, dar consejos cuando los problemas realmente todavía no son muy graves, están comenzando o son problemas un poco de información. Y en este caso, dentro del propio servicio de atención psicológica que yo llevaba entonces, fijaros que es de 2003, ¿eh? O sea, cuando quizás muchos de vosotros ni habéis nacido, pues ya estábamos manejando Internet con un uso clínico. En este caso, a través del propio correo electrónico en la página web, las personas iban escribiendo sus preguntas y en función del tema, pues alguno de los terapeutas era quien respondía de inmediato y desarrollábamos un diálogo sobre ese tema, sobre esa consulta psicológica. Y a mucha gente pues le sirvió en su momento. Es decir, el propio consejo psicológico. Y luego, pues ya últimamente, como el 90% de los psicólogos en España y también en otros países, a partir del COVID-19, pues fue una explosión enorme de aplicar la terapia online. Todo el mundo se mete a hacer terapia online, aunque no todo el mundo realmente lo hace bien. En este caso, pues bueno, también hemos publicado algunos artículos sobre realmente hasta qué punto las limitaciones o no y hasta dónde puede llegar lo de la terapia online, porque realmente bueno, muchas de las cosas de la propia interacción terapéutica se pierden a través de una pantalla. Aunque eso no quiere decir que no se pueda hacer aplicaciones y tratamientos psicológicos en determinados casos, ¿eh? En todo caso, bueno, ya lo preguntáis después. Bueno, ya estoy terminando, pero para que nos dé tiempo entonces un poco a esa reflexión final, es que eso es lo que hay, las ayudas técnicas que podemos utilizar en nuestras tareas, independientemente de la concepción psicológica que tengamos. Pero la realidad un poco es otra. Por un lado, la realidad de la formación. Y es que la formación de los propios profesores, y yo lo tengo a mi alrededor, somos un departamento, bueno, somos una facultad donde hay casi 120 profesores de psicología. Y os aseguro que más del 80% no maneja mucho y se están enterando ahora de la inteligencia artificial y le huyen. Es decir, que hay poca formación en el propio profesorado. Hay unos hábitos y unas rutinas de enseñanza muy repetitivas y da siempre lo mismo y da siempre un formato muy, muy exponencial. Y además, bastante burocracia y lentitud para poder innovar y meter cosas nuevas, ¿eh? Es decir, realmente la experiencia y algunas que nosotros hemos hecho a veces son experiencias ahí aisladas, como una isla en medio de una realidad de formación bastante
negativa. Por otro lado, también en la parte del alumnado hay bastante resistencia, sobre todo en España prácticamente el 90% de las estudiantes de psicología son mujeres. Y será cultural, pero la cuestión es que suelen rehuir la tecnología. Utilizan mucho con un uso recreativo para ver las redes, para estar conectados, para los WhatsApp con los amigos, pero luego no se le ocurre que eso mismo lo pueden estar utilizando en los casos clínicos en un uso profesional. E incluso la inteligencia artificial, los más listos, entre comillas, por lo menos en la universidad, lo están utilizando ya para el copia y pega. No un uso realmente científico o ético bien hecho de la inteligencia artificial para mejorar, sino que lo están haciendo realmente un poco, entre comillas, para engañar. Y ahí tenemos un gran problema actual dentro de la universidad de hasta qué punto se deja o no se deja y qué cosas se pueden hacer con o sin inteligencia artificial. Por otro lado, en el uso de los profesionales, y hay alguna encuesta al respecto, realmente también los profesionales que ya están en el campo y están haciendo casos clínicos todos los días, tanto en lo público como en lo privado, apenas utilizan tecnologías. Es que apenas. Hay un mínimo uso, y son casos bastante aislados. Como decía antes, la mayoría suelen seguir utilizando papel y lápiz para todas las tareas, básicamente, y hay muy pocas aplicaciones. Y en cuanto a la tecnología, la cuestión es que, como ya hemos dicho, muchas de ellas de la inteligencia artificial es tan nueva, realmente es tan rápida, es que no hay ser humano que pueda ir detrás de ese aprendizaje tan rápido. La curva de aprendizaje de algunos de los programas son bastante difíciles. Te conlleva, una vez que has aprendido un programa a manejar, y seguro lo habéis tenido esa experiencia, manejar el Word 2004 del Windows 11, te han manejado y la que te descuida el año siguiente te ha venido el Word, te han cambiado los menús y te han echado abajo todas las horas de trabajo que ya has hecho. Con la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que cada año y están apareciendo programas prácticamente todos los meses, es que es dificilísimo adaptarse al principio. La consideración final, y yo creo que la reflexión un poco de toda esta conferencia y que debemos quedarnos con lo positivo, es que todas esas ayudas técnicas y toda esa inteligencia artificial son instrumentos. Solamente eso, son unos meros instrumentos. Es una ayuda a la labor que hagamos de tipo clínico. No son un fin en sí mismo. Podemos tener mucho entusiasmo al respecto, pero tenemos que ser también realistas. La solución no está en la tecnología. La tecnología nos va a ayudar, pero la solución no está ahí, porque las variables de los problemas no están en la tecnología. Aunque están apareciendo, bueno, fobias y adaptaciones y adicciones a las tecnologías como nuevos problemas. Pero realmente los problemas están en la vida real, están en las contingencias de nuestra familia, de nuestro trabajo, de las relaciones personales que tenemos. Están ahí. No están. La tecnología nos puede ayudar. Entonces, creo que no se deben considerar un fin en sí mismo, sino simplemente una ayuda técnica como más. Y desde luego no creo que en ningún momento lleguen a sustituir al profesional, aunque hay por ahí gente interesada en hacerlo, pero no creo que en ningún momento lleguen a sustituir la ayuda profesional. Un abrazo personal, el sujeto o una cara frente a ti en vivo no va a sustituir nunca a quizás a online en parte, pero desde luego a una inteligencia artificial difícilmente, aunque ayude a mucha gente. Y luego, desde el punto de vista empírico y objetivo, la gran pega es que en su mayoría todos esos programas no están probados experimentalmente. Es decir, hay mucha alegría por utilizar técnicas, por meter la inteligencia artificial en todo el proceso, pero sin embargo hay muy pocos estudios experimentales comprobando si realmente el simple hecho de si una terapia online es mejor o es igual que la terapia física, la terapia presencial. No hay ningún estudio haciendo eso con terapia de grupo, no lo hay. Con lo cual, hay mucho entusiasmo en hacer terapia online y todo el mundo se ha volcado a hacerlo porque es sencillo, más barato, no te tienes que mover, pero sin embargo, ¿es mejor o es peor que una consulta online? Pues tiene sus ventajas o no, pero la verdad es que no existen datos probados de realmente esa eficacia. Igual que he dicho antes de algunas de las apps, muchas apps con tal de ganar dinero y sacar aplicaciones e información sobre salud mental y que ayude a mucha gente y cosas similares, pero cuando te pones a hacer un experimento real sobre su utilidad, te encuentras que realmente no hay tanta utilidad en muchas de esas aplicaciones. Bueno, pues espero no haber sido, bueno, demasiado negativo o demasiado positivo. Mi idea es ese intermedio un poco, que conozcamos esa herramienta y que la utilicemos cuanto más mejor, pero sepamos muy seguro que eso es una herramienta, una técnica, punto, ya está.
Bueno, creo que he ido Muchísimas justito de gracias. tiempo. No, muchísimas ¿Preguntas? gracias, doctor. Más bien excelente. No sé si alguien hemos activado los micrófonos, alguien quiere hacer alguna pregunta, nos vamos a tomar unos minutitos.